en este tiempo, no sé si ahora se ve. Bien, me gustaría también pedirles que en este tiempo podamos, en algún momento voy a hacer preguntas y poder participar, conversar. La idea de esta sesión es que nosotros podamos también ser parte de ella, eh, que nosotros también podamos aportar. Bien, me gustaría pasar ahora a la presentación. Voy a dar compartir pantalla. Y voy a compartir mi presentación. Quiero pedirles si todos la pueden ver. Como ahora que estoy aquí afuera no los veo a ustedes, ni me veo yo la pantalla, quiero saber si todos están viendo. Sí, ahora sí. ¿Todos la están viendo? Sí, se ve perfectamente. Ok. Sí, si necesitan algo, por favor, les pido que activen su micrófono y hagan preguntas, ¿ok? La idea de este tiempo, como les comentaba, es que sea un poquito más interactivo, que podamos conversar. El proceso de facilitación es un proceso donde todos nosotros somos parte del aprendizaje, ¿les parece? Bien, para mí es un placer para estar acá con ustedes, el poder conversar acerca de este tema que para mí es muy importante y hemos venido nosotros con Torch Liderazgo y Coaching, que es la empresa que cofundé y que ahora dirijo. Hemos venido dando capacitación, entrenamiento, pero también asesorías en cultura organizacional, empresas multinacionales aquí en Santa Cruz, en Bolivia, pero también en Perú y Guatemala. Y una de las cosas más fuertes que necesitamos nosotros desarrollar o aprender a desarrollar es el tema de la cultura organizacional. Y una de las cosas más fuertes y más difíciles de hacer también es cambiar la cultura organizacional. Hay estudios que demuestran que más o menos pasando un proceso intensivo, una cultura organizacional puede cambiar alrededor de 1 año o 2 años. Entonces es algo complejo y difícil de hacer, pero sin embargo, utilizando la perspectiva del liderazgo auténtico, nosotros podemos mejorar y avanzar y acelerar estos procesos. Entonces, lo que les voy a compartir tiene mucho que ver con algo que nosotros hemos venido haciendo y a lo mejor que para ustedes que están me gustaría saber cuáles son quizás las expectativas de algunos de ustedes con este tiempo. ¿Podemos conversar acerca de eso? ¿Qué están esperando de este tiempo? Yo sé que ustedes están estudiando la maestría bueno, son muchos ingenieros industriales, pero también están estudiando la maestría de proyectos, si no me equivoco. Entonces, me gustaría conocerlos un poco, saber cuáles son sus expectativas y comienzo con el taller. ¿Les parece? Yo creo que comenzamos. Va, continuemos. Y más adelante surgen preguntas y las vamos respondiendo, por favor. Perfecto, perfecto. Bien, cuando hablamos de la perspectiva del cambio de la cultura de organización desde la perspectiva del liderazgo auténtico, tenemos que hablar primero del liderazgo auténtico. Y para eso me gustaría mostrarles qué es lo que normalmente la gente piensa, qué es lo que le otorga a una persona el liderazgo. Y normalmente lo que piensan es esto, que es el currículum que acaban de leer de mí. Hablamos de que soy licenciado en Administración de Empresas, CEO Master Trainer de Torch, soy Life Executive Coach de la Universidad de la Unilí de Miami, director del Founder Institute para Bolivia y muchas otras cosas. Mucha gente piensa que el liderazgo surge desde estas perspectivas, desde estos puntos, de estos respaldos, que son buenos. Sin embargo, el concepto de liderazgo auténtico va mucho más allá de los logros académicos. El concepto de liderazgo auténtico va más ligado a la vocación, a lo que realmente yo hago. Y esto es lo que yo hago. Si ustedes quieren definir quién soy yo, es que yo disfruto de hacer esto, de dar capacitaciones, entrenamientos, talleres, de formar y desarrollar coaches de vida, coaches ejecutivos. Dentro de Santa Cruz hemos certificado a más de 170 y solamente en Bolivia, y hemos salido a Perú y Guatemala para poder hacer también certificaciones afuera. Pero si ustedes me preguntan realmente ¿quién soy yo? Esto es lo que soy yo. Soy esposo de Daniela y papá de Samuel. Entonces, básicamente, cuando hablamos de liderazgo auténtico, vamos a hablar mucho de quién es la persona, quién es el líder. Más de las habilidades que pueda aprender, el liderazgo auténtico está basado en quién es la persona. Ahora, cuando hablamos de la cultura organizacional, y ahorita les voy a mostrar cómo eso se enlaza, el liderazgo auténtico y la cultura organizacional tienen algunas premisas iniciales que debemos saber.
Primero que la cultura organizacional es ese conjunto de valores, creencias y actitudes que tiene una empresa u organización. Es prácticamente la identidad de una empresa. Cuando hablamos de la cultura organizacional estamos hablando de ese clima laboral, estamos hablando de ese ambiente que hay dentro de una organización o empresa. Es como cuando nosotros conocemos a una persona y esa persona tiene ciertas características, ciertos dones, ciertas maneras de vivir o de hacer las cosas que lo identifican como esa persona. No sé si les ha pasado. Yo conozco personas que las puedo identificar solamente por cómo ríen, por la risa. Ya sabemos cómo es. O sabemos cómo es porque siempre llega tarde. Sabemos cómo es porque siempre hace esto de esta manera. O es muy minucioso en acomodar las cosas. Sabemos que esta persona es así. Esa identidad que hace única a la persona es básicamente lo que una empresa debe tener y es lo que identifica o lo que rápidamente demuestra lo que es la cultura organizacional. Es esa identidad que tiene cada empresa adentro. Es esa identidad que se muestra hacia afuera, pero que también genera ambientes laborales dentro de la compañía. Entonces, como decimos, es básicamente la identidad de la empresa. La cultura organizacional se construye. O sea, la cultura organizacional no es algo que surge solamente de la nada. Es algo que se ha construido, ya sea consciente o inconscientemente. La cultura organizacional se construye ya sea a través de un proceso estructurado o también se construye a través de ser negligente en construir la cultura organizacional. Entonces yo puedo ser intencional en construirla o yo puedo dejar que las situaciones construyan la cultura organizacional. Y por último, algo que debemos entender nosotros, que yo los animo a que si ustedes van a empezar alguna empresa en el futuro, si ustedes van a desarrollar algún emprendimiento o si ustedes van a ser parte de la gerencia de una empresa, es que sean conscientes de que la cultura organizacional se genera desde los cargos altos. Y no me refiero simplemente a la gerencia, sino me refiero a la parte estratégica ejecutiva, a los socios de la empresa, a las personas que están dentro de la compañía y que están generando desde arriba una cultura organizacional. Esas son algunas premisas que tenemos que saber y conocer acerca de la cultura organizacional. Hay algunas cosas que forman la cultura organizacional. Y hay tres, bueno, hay más que algunos autores mencionan, pero hay tres definiciones que el autor principal de la cultura organizacional menciona y son tres elementos que constituyen una cultura organizacional. El primero es el ambiente. Y cuando hablamos del ambiente estamos hablando del mobiliario, de la decoración, de la ubicación de la empresa, de las cosas que hay visiblemente dentro de la empresa, van generando un ambiente, van generando una cultura. Si yo tengo un ambiente que no es seguro, pongámonos nosotros en los zapatos de una persona que trabaja en una fábrica, si esa fábrica no es segura, si esa fábrica no es un lugar donde hay mucha limpieza, mucho orden, eso automáticamente va a generar una cultura, va a generar un ambiente, va a generar una manera de vivir dentro de la compañía. Y eso va a generar también resultados. Entonces, es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta, es que la cultura organizacional sin duda que va a generar resultados. Entonces, una de las primeras partes de la cultura organizacional es el ambiente, es las situaciones que están afuera. Y esto influye un 15% en el desarrollo de una cultura organizacional. Ahora, el segundo punto, que es para mí es importante, pero no es como el más importante, pero el segundo de los puntos son los supuestos implícitos. Esto es la suma de comportamientos individuales que generan códigos únicos, no formalizados dentro de la organización. Por ejemplo, hay organizaciones que automáticamente las personas que entran empiezan a vestirse diferente, tienen como un código de vestimenta que no es formal. O sea, no es un uniforme, pero una persona ya sabe que para entrar a esta compañía tiene que comprarse más camisas, tiene que ponerse pantalón. Eso forma los supuestos implícitos que están de alguna manera sin ser formalizados, comunicando información para desarrollar una cultura organizacional. Entonces es importante que tomemos en cuenta esto. Cada uno de nosotros formamos parte de esos agentes que generan este tipo de cultura organizacional, Entonces, cada uno de nosotros, cuando vayamos a las empresas, o ya que estamos en empresas, o cuando fundemos empresas, tenemos que ser conscientes que lo que hacemos va generando cultura organizacional. Nosotros tenemos como trabajadores o como parte de una empresa, tenemos un papel fundamental a la hora de generar cultura. Esto tiene un 25% de incidencia dentro de la cultura. Ahora, ¿qué es lo que tiene más incidencia?
más incidencia tienen los valores propuestos. Y estos son aquellos valores que identifican a la empresa de manera explícita y formal. Estos son los valores que cuando nosotros empezamos a hacer una empresa, tenemos que ser o somos obligados de alguna manera por los estándares de administración o estándares de gestión de empresa en escribir. ¿Cuáles son los valores institucionales de la empresa? Esto genera un fuerte impacto dentro de la cultura organizacional. Ahora, cuando nosotros dejamos que la cultura organizacional se genere de manera natural, nosotros vamos a darle mayor incidencia a los supuestos implícitos. Eso quiere decir que nosotros vamos a, si somos empresarios, si fundamos una empresa, nosotros vamos a delegar esa parte que es tan importante como la cultura organizacional a cosas que yo no tengo el control. Es por eso que cuando nosotros somos negligentes en desarrollar una cultura organizacional, es la suma de las pequeñas culturas lo que va a generar la cultura dentro de la organización. O sea, si la mayoría de mis empleados son impuntuales, la cultura organizacional va a ser de que no cumplamos con las fechas límites. Si la mayoría de mis trabajadores o de los colegas dentro de la empresa son personas puntuales, son personas cumplidas, generalmente va a desarrollar una cultura que sea así. Entonces, ¿por qué yo le pongo mayor incidencia como 60% a los valores propuestos? Porque es algo que nosotros podemos generar, es algo que nosotros podemos influir, es algo que nosotros podemos controlar. Entonces, yo los animo a que si ustedes van a desarrollar empresas, ustedes no sean negligentes a la hora de pensar en la cultura organizacional ni los valores de la empresa. Eso quiere decir de que a veces, cuando nosotros hemos desarrollado proyectos o desarrollamos proyectos de grado, tesis, cuando hacemos una empresa o queremos desarrollar una empresa, pensamos en los valores como algo nada más que lo ponemos porque tiene que estar. Pero en realidad los valores institucionales deben ser vividos, deben ser puestos en práctica. Si no, no sirve de nada. Si no es simplemente un punto más, es algo más que está colgado en la pared que no genera ninguna influencia dentro de la cultura organizacional. Ahora, estos son algunos de los elementos. Ahora, ¿por qué hablamos de liderazgo? Y esto es lo que quiero hacer mucho énfasis en por qué hablamos de cultura organizacional y liderazgo. Porque están profundamente ligadas. El liderazgo de una compañía es el responsable en generar esta cultura. Es el liderazgo de las compañías los responsables en generar la cultura organizacional. O por lo menos en desarrollar o dejar las directrices para poder desarrollar esta cultura. Entonces yo les tiro la pregunta a ustedes y ahora sí me gustaría que podamos participar. ¿Qué entiende usted por liderazgo? Hablemos no solamente de los cargos, ahora hablamos de la palabra. ¿Qué entiende usted por liderazgo? Ahora sí podemos, no sé si levantar las manitos ahí y responder. Puede ser cualquiera, diga un concepto, una idea, no lo googlee, la idea es que podamos generar pensamiento crítico. Y muchos de los conceptos que nosotros tenemos dentro de las empresas hoy acerca de cultura organizacional y acerca de liderazgo está influido por la manera de pensar del liderazgo americano de hace 50 años atrás, que el liderazgo estaba basado en la autoridad, el liderazgo estaba basado en la posición. Esa influencia ha hecho que nosotros pensemos y tengamos en la cabeza la idea de que el liderazgo es simplemente las personas que llegan a un lugar de poder, que llegan a un lugar de autoridad, ya sea un gerente, ya sea un ejecutivo, un jefe, pero nosotros tenemos en la cabeza que eso es el liderazgo. Y en realidad el liderazgo auténtico no se basa simplemente en autoridad. La esencia del liderazgo es la influencia. Y la influencia no es impuesta. Esto quiere decir de que yo no puedo decirle a una persona, yo puedo decirle a una persona, bien, usted no era jefe, ahora es jefe, pero yo no puedo decirle, bien, usted no es líder, ahora es líder de estas personas. Porque la influencia no se delega, la influencia se gana. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, especialmente si vamos a caminar en el mundo empresarial ahora competitivo, porque el mundo competitivo ahora globalizado está trabajando en función en estas bases de liderazgo. Está trabajando en función al liderazgo auténtico. Está trabajando en función en generar. Las compañías más grandes están enfocadas en desarrollar a sus ejecutivos y a sus líderes en líderes auténticos y no simplemente en heredar esa visión o esa manera de pensar acerca del liderazgo antiguo. ¿Por qué?
Porque el líder es aquella persona que desarrolla cultura. Porque las empresas han entendido que para poder mantenerse exitosas en el tiempo y competitivas, tienen que trabajar en sus culturas organizacionales, tienen que generar una cultura interna específica, especial y única. Así como Google, así como Facebook, son compañías que dentro tienen una inercia, tienen una sinergia, tienen una energía diferente, es porque se han enfocado en que se desarrolla cultura. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad alguna vez de ir a un Apple Store en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, tienen un ambiente parecido. La gente te trata de la misma manera, es muy cordial, es muy amable, te atiende muy bien. La gente siempre está enfocada en intentar ayudarte y en hacer más de lo que tiene que hacer para ayudarte. Y eso es la cultura organizacional. Eso no se genera simplemente con capacitación y entrenamiento. Eso se genera desarrollando una cultura. Y son los líderes los que desarrollan esta cultura. Ahora, cuando hablamos del concepto de liderazgo auténtico, hablamos también de que el líder es aquella persona que desarrolla a otros líderes. Y no solamente, que se enfoca en cumplir resultados o en llegar a la meta. El líder es aquella persona que está enfocada en desarrollar otros líderes que continúen la tarea más allá del mismo. Entonces, esto es un concepto que usted tiene que empezar a meter en su cabeza, que si usted va a desarrollar una empresa, usted va a trabajar en una empresa, ya está trabajando en una empresa, es liderazgo el que va a generar la cultura. Entonces, es por eso que si usted quiere y anhela tener una posición de liderazgo, una posición de autoridad dentro de una compañía, sea consciente de que va a ser su manera de vivir, su manera de liderar, lo que va a generar un impacto profundo en la cultura organizacional. No sé si usted ha tenido la experiencia de que le cambien a una persona, a un superior, y que cambia completamente su manera del trabajo, su percepción, inclusive cambia completamente las ganas y la motivación de ir a trabajar. Cuando usted tiene un jefe o una autoridad dentro de su trabajo, de que es simplemente una persona que está enfocada en los resultados y no está enfocada en desarrollar liderazgo, se nota cuando esa persona no está y viene otra persona enfocada en desarrollar personas, en desarrollar a otros antes que las metas. Se nota la diferencia cuando una persona es liderada versus cuando una persona es simplemente mandada por la autoridad del jefe. Entonces, estas son algunas premisas del liderazgo auténtico. Otra premisa más que le quisiera agregar acá es que el liderazgo no se enseña en aulas, no se enseña en el curso, no se enseña en clases, ni en clases virtuales acá, aunque parezca bastante irónico y contradictorio. El liderazgo usted lo construye o lo destruye con cada decisión que usted toma día a día. Usted está construyendo o destruyendo su liderazgo con cada decisión que usted toma día a día. Si usted decide llegar temprano a clases, usted está construyendo liderazgo. Si usted decide estudiar esta maestría o capacitarse más o hacer el trabajo, tomarse el tiempo de hacer lo que tiene que hacer, usted está construyendo liderazgo. Si usted decide procrastinar, si usted decide mirar primero Netflix, La Casa de Papel, si usted decide tirarse toda esta cuarentena que estamos acá sin crecer, sin desarrollarse, si usted decide dormir, si usted decide, no sé, lo que sea que usted esté decidiendo hacer ahora que no sea productivo, usted está destruyendo su liderazgo. Entonces, ese es el concepto de liderazgo auténtico. Por eso yo les mostraba arriba de que no tiene que ver simplemente con la capacitación y los títulos, tiene que ver con quién soy, tiene que ver con cómo vivo. El liderazgo tiene que ver con las decisiones que yo tomo día a día, fuera del trabajo, si quiere, o fuera que va más allá del ambiente laboral. Ahora, por eso es que nosotros necesitamos desarrollar líderes auténticos para tener una nueva cultura dentro de las organizaciones, para generar nueva cultura dentro de organizaciones. Y es por eso que toma tanto tiempo generar o cambiar culturas organizacionales. Nosotros hemos tenido la experiencia de poder estar en varias empresas bolivianas, pero también muchas extranjeras, muchas empresas de afuera que ya vienen con una cultura organizacional de afuera. Ahora, el intentar cambiar esta cultura es un proceso que tarda mucho tiempo porque tenemos que cambiar primero los valores de los líderes de las empresas. Tenemos que hacer que los gerentes o la parte gerencial, la parte ejecutiva, asuma la responsabilidad de que son ellos los que deben empezar a convertirse en líderes para generar un cambio positivo en la cultura organizacional. Por eso hablamos de esto y cómo están íntimamente ligados la cultura organizacional
con el liderazgo, especialmente con el liderazgo auténtico. Porque es a través de la responsabilidad que los líderes asumen de poder ser ellos los transformadores de cultura dentro de sus organizaciones que nosotros podemos lograr hacer y generar un cambio en la cultura organizacional. Y va a tomar tiempo, y va a ser complicado, y va a ser difícil. Sin embargo, de eso se trata este proceso y que usted conozca y tenga estas herramientas para cuando le toque aplicarlas. Entonces, cuando hablamos de la definición del liderazgo auténtico, esto se lo quiero regalar porque es parte de lo que nosotros hacemos, una certificación de liderazgo auténtico. La definición de liderazgo para nosotros es que el liderazgo es una habilidad. Entonces, lo primero que yo quiero que usted sepa es que si usted no se considera un líder porque usted nunca mandó, porque si usted nunca fue presidente de su curso, porque si usted nunca fue líder de grupo, porque si usted nunca fue el capitán del equipo, no se sienta que usted no va a poder liderar. ¿Por qué? Porque es una habilidad que todo el mundo puede aprender. Es una habilidad que todo el mundo puede aprender. El liderazgo es una habilidad. Usted la puede aprender. Por más de que usted nunca haya sido líder dentro de donde sea que haya estado, usted puede aprender hoy a ser líder. Entonces ese es el primer punto. El liderazgo es una habilidad. ¿De qué? De influir. Y es lo que hablaba al comienzo, la influencia se gana. Influir es hacer que una persona cambie su comportamiento simplemente con ver el mío, sin necesidad de que haya una coerción de mi parte. Entonces, ¿cómo yo hago eso? ¿Cuáles son las mejores maneras de influir? Las mejores maneras de influir es vivir una vida ejemplar. Las mejores maneras de influir es convertirme en una persona ejemplar. Ya sea en mi capacitación, ya sea en mi manera en mi desarrollo académico, ya sea en mis resultados, en mi capacidad de llegar a la gente, en mi capacidad de inspirar a la gente. Pero yo debo ser, si yo quiero ser líder, debo pensar de que necesito influir. Y para eso tengo que sobresalir. Tengo que ser una persona que hace lo que tiene que hacer, que sabe que sabe lo que tiene que hacer y lo hace. La confianza y la influencia es algo que uno tarda mucho tiempo en construir, pero se pueden derrumbar de manera inmediata. Y el ejemplo que le contaba era mi profesor de la universidad que era muy bueno haciendo lo que hacía, y sin embargo le escuché una vez hablando a su esposa y en ese momento se derrumbó completamente toda la influencia que él tenía sobre mí. ¿Por qué? Porque él tomó esa decisión, él tomó la decisión pequeña de no cuidar su familia, lo cual genera automáticamente que sus acciones sean así. Y esas acciones generan de que la influencia que él tiene sobre la gente, especialmente sobre personas como yo, se derrumben inmediatamente. Ahora, esto no quiere decir que estoy hablando de que para influir no me tengo que equivocar. No, yo puedo equivocarme y tengo que tener la capacidad de poder redimir mis errores. Entonces, el liderazgo es una habilidad de influir en un equipo, o sea, en personas. Esta es otra cosa que nosotros no hablamos mucho, de que el liderazgo tiene que ver con personas y que lo más importante son las personas, no tanto la misión que hay que cumplir, sino las personas. Eso quiere decir que yo debo crecer en habilidades de relaciones o de relacionamiento con otras interpersonales. Tengo que crecer en inteligencia emocional, tengo que crecer en mis habilidades blandas para poder influir de manera positiva, para poder convertirme en un líder. Necesito crecer en mis habilidades de relacionamiento con los demás. ¿Por qué? Porque el líder lidera personas. El líder trabaja, si quieren ustedes, con el elemento más volátil, que es el ser humano. Entonces, tenemos que nosotros ser conscientes de eso, de que es una habilidad de influir en un equipo de personas, gente, para lograr una misión, el cual beneficia a todos. El líder debe tener una misión. Y esta es la definición del liderazgo auténtico. Esta es la definición que nosotros utilizamos y que ustedes la pueden utilizar y pueden adoptarla como propia para poder empezar a crecer en su liderazgo. Entonces, eso es el liderazgo. Por eso hablamos de que es tan importante el desarrollar líderes auténticos a la hora de generar un cambio en la cultura organizacional. Bien, cuando hablamos de liderazgo auténtico, estamos hablando de que primero se basa en la influencia, que es lo que les hablaba hace un segundo. Se basa en la capacidad que tengo de poder, a través de mi ejemplo, a través de mi manera de vivir, a través de más de lo que digo, lo que hago, mostrarle a la gente o hacer que la gente cambie su comportamiento de manera voluntaria. Entonces, el liderazgo auténtico no se basa en la autoridad, sino que se basa en la influencia.
El liderazgo auténtico se basa en la capacidad que yo tengo de poder vivir mi vida de tal manera que las personas quieran seguirme. De eso se trata el liderazgo auténtico, más que de las habilidades de oratoria, más que las habilidades comunicacionales que yo pueda tener. Siempre el liderazgo auténtico se va a desarrollar, se va a medir, si usted quiere, en el tiempo, a través del tiempo. Entonces, de nuevo, no se basa en la autoridad. El liderazgo auténtico es aquel que está enfocado en no solamente llegar al objetivo, sino que desarrollar confianza dentro de los miembros del equipo. Lo que queremos generar como líderes auténticos es una capacidad de que yo pueda construir confianza con los miembros de mi equipo a tal manera de que ellos decidan voluntariamente hacer lo que saben que deben hacer. Hay una historia muy interesante que cuenta Simon Sinek, el autor que les mencionaba antes, la cuenta en su libro, pero también lo cuenta en varias de sus charlas. Y es el ejemplo de un coronel en Estados Unidos que él utiliza mucho de ejemplo las fuerzas militares de Estados Unidos cuando habla de liderazgo por las situaciones que se dan a través se han dado a través de los años dentro del ejército de Estados Unidos, pero también por este tipo de detalles. Él cuenta la historia de un coronel que tenía que ir a rescatar a un grupo de soldados que estaban metidos en una zona enemiga. ¿Ok? Entonces, había muchos heridos. Y en ese momento, y esto está documentado porque está filmado, se ve que el coronel va corriendo, alza un soldado y corre hacia el helicóptero. Y cuando lo deja, el soldado está herido con un disparo en el cuello, lo deja al soldado en el helicóptero. Inmediatamente lo que hace el coronel es darle un beso en la frente y salir corriendo a buscar a más personas heridas. Ahora, él decía, ese beso en la frente es esa acción que genera confianza en ese soldado. Es esa habilidad que tiene este coronel de poder generar confianza, de poder generar empatía profunda con las personas, con su equipo. Porque todos, no solamente el coronel, sino todos en la división, en la Armada de los Estados Unidos, en todas las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, saben de que ellos están dispuestos a sacrificarse porque saben que los demás harían lo mismo por ellos. Y nosotros en el mundo empresarial lo tenemos al revés. Nosotros en el mundo empresarial vemos que los jefes están dispuestos a sacrificarnos a nosotros para salvarse ellos. Y es por eso que nosotros tenemos las empresas que tenemos, y es por eso que tenemos el liderazgo que tenemos, y es por eso que nos cuesta a nosotros tener empresas que sobresalen mucho más de la media en el continente, en la región, ni siquiera en el mundo, en la región. Es porque nosotros nos hemos olvidado que los verdaderos líderes son aquellos que han aprendido a desarrollar confianza en el equipo. Y otra de las cosas que les puedo garantizar es que si usted quiere convertirse en un líder auténtico, deje de liderar, deje de decirle a la gente lo que tiene que hacer y empiece a hacerle preguntas. Empiece a hacer preguntas. Y esto quiere decir, no quiero decir con esto de que usted tiene que todo el tiempo hacer preguntas, sino que empiece a practicar ahora. Si usted está acostumbrado a hacer a dar muchas direcciones, empiece a cambiar esas direcciones por preguntas. ¿De qué manera se puede hacer mejor? ¿Qué fue lo que no se hizo bien? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para asegurarnos que no vuelva a suceder? Este tema de desarrollar preguntas hace que las personas sean obligadas a pensar y a desarrollar su capacidad de resolución de conflictos y de problemas y en situaciones difíciles, lo cual hace que estas personas crezcan en su habilidad de tomar buenas decisiones. Eso genera buenos líderes. Entonces, cuando usted quiera desarrollar liderazgo auténtico, empiece a hacer preguntas. Entonces, esto es básicamente un resumen del liderazgo auténtico. Es muchísimo lo que podemos hablar de esto. Pero esto es lo que tiene un fuerte énfasis en lo que es la cultura organizacional en el día de hoy. Ahora, ¿cómo hacemos para influir? Primero, tengo que ser consciente de que influir es un proceso que va a tomar tiempo. Porque, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Para poder generar culturas organizacionales saludables, tengo que ser capaz de poder influir en el equipo o en las personas. Tengo que ser capaz de influir en otros. Tengo que ser capaz de crecer en mis habilidades de liderazgo auténtico. Entonces, lo primero es saber de que para influir es un proceso que va a tomar tiempo.
Para aprender a influir no es algo que yo voy a hacer de la noche a la mañana. Póngase a pensar, si a usted lo conocen como la persona que siempre llega tarde, cambiar esa imagen o cambiar esa reputación que usted ya construyó va a tomar tiempo. Y va a hacer que usted sea obligado a crecer en ser puntual. Entonces, la influencia es un proceso que lleva años, que no se genera de la noche a la mañana. Así como la cultura organizacional no se genera de la noche a la mañana, la influencia se construye con tiempo. Entonces, tengo que aprender a tener una mentalidad a largo plazo. Tengo que aprender a pensar hacia el futuro. No solamente quedarme acá, sino pensar en el futuro y poder tomar decisiones en base al futuro. Tomar decisiones en base a lo que va a venir en adelante. ¿Por qué? Porque cuando yo soy consciente de que lo que decida hoy va a tener un efecto fuerte en mi influencia de aquí a 2, 3, 4, 5, 6 meses, 10 meses, un año, voy a empezar a decidir bien hoy. Entonces yo lo animo a que usted piense y que también desarrolle hoy, aquí, en este tiempo de cuarentena, cuáles son algunos hábitos o algunas cosas que usted tiene que cambiar para poder generar influencia de aquí a 6 meses en su entorno. Porque va a ser así, es un proceso que lleva tiempo. Segundo, tengo que tener un compromiso interno en vivir eso que estoy decidiendo hacer. Cuando hablo de valores, valores es simplemente algo a lo que usted le dedica tiempo, esfuerzo y recursos. O sea, si usted me dice que usted valora a su familia, pero no pasa tiempo con ella, para usted su familia no es un valor. Si usted me dice que usted valora su desarrollo personal, sin embargo, usted no toma un curso, no se inscribe a un curso extra a la universidad, usted no valora su desarrollo personal. A usted le gustaría valorar, pero no lo valora. ¿Por qué? Porque la única manera de desarrollar valores, perdón, de descifrar cuáles son sus valores, es hacerse la pregunta de a qué le estoy dedicando tiempo, esfuerzo y recursos. Esos son sus valores. Ahora, cuando hablamos de tener un compromiso interno en vivir los valores, quiere decir a que cuando nosotros vayamos a desarrollar dentro de la compañía los valores institucionales, yo tengo que ser como líder o como jefe o como gerente o ejecutivo, yo tengo que ser el primero en cumplir estos valores. Yo tengo que ser el primero en estar adelante. Yo tengo que ser el primero en llegar, el último en irme. Yo tengo que ser el primero en pensar en las personas antes que pensar en el resultado, si fuese ese el caso del valor institucional. Entonces, a la hora de desarrollar valores institucionales, yo tengo que ser intencional en tomarme el tiempo, en pensar, en diseñar hacia el futuro cuáles son estos valores que me van a ayudar a llegar a este futuro, a esta visión. Entonces, ¿y cuáles son los valores que me voy a comprometer yo como líder o como jefe de la empresa a vivir? Entonces, eso por un lado. Saber que es un proceso a largo plazo, pero también generar el compromiso interno en vivir esos valores. Y cuando hablo de compromiso interno, simplemente quiero hacerlos que piensen, que no lo respondan, pero si yo tuviera que preguntarle a sus compañeros de colegio, si usted es una persona de palabra, ¿qué dirían ellos? A lo mejor muchos de ustedes van a decir, miércoles, mis compañeros van a decir de que yo no soy una persona tan de palabra porque cada vez que digo que voy a ir al junte del colegio, nunca voy. O cada vez que digo que voy a ir acá, que todo el mundo se está juntando, nunca voy. Pero si yo tuviera que preguntarle a usted si usted es una persona de palabra, ¿qué diría usted? ¿Cuánto vale su palabra para los demás? ¿Cuánto vale su palabra para usted? Y eso mide su compromiso. A lo mejor muchos de nosotros estamos acostumbrados a hacer compromisos con nosotros mismos que son un saludo a la bandera, que no se cumplen, que no los cumplo. Compromisos de empezar la dieta el lunes, compromiso de empezar a leer este libro, compromiso de inscribirme a esta clase, de terminar mi tesis, compromiso conmigo mismo de terminar este año mi curso de inglés o lo que sea. Muchos de nosotros tenemos los buenos deseos, pero no tenemos el compromiso suficiente para poder cumplir lo que dije que iba a hacer. Y por eso hablo como punto número 2 para influir en que yo debo crecer, que debo convertirme en una persona que tiene compromisos. Compromisos internos con vivir los valores institucionales. Eso quiere decir de que yo debo ser intencional en conocerlos. Si yo tengo la capacidad de escribirlos porque es mi empresa, tómese el tiempo en serio de pensar cuáles son esos valores que necesita tener para poder
cumplir la visión de la compañía. Y a la luz de eso, poder generar una cultura dentro de la organización que le ayude y le aporte a cumplir su visión de la empresa. Entonces, compromiso a tener interno en cumplir estos valores, en vivirlos. Número 3, aprenda a construir confianza. Aprenda a desarrollar confianza. ¿Y cómo desarrollamos confianza? Paso súper sencillo. Cumpla lo que promete. Punto número 1. Nunca haga promesas que no puede cumplir. Aprenda a cumplir lo que usted dijo que iba a hacer. Eso va a hacer que usted sea más cuidadoso en desarrollar promesas porque esto genera confianza. Haga que las personas digan, si él dijo que iba a ser así, es así. ¿Por qué? Porque usted se ha convertido en una persona que cumple lo que promete o cumple lo que dice. La otra manera de desarrollar confianza es de oportunidades a las personas, a sus subalternos, en caso que usted sea un jefe, de oportunidades a las demás personas a que tomen decisiones y se equivoquen en un ambiente de aprendizaje y no en un ambiente de juicio, sino de aprendizaje. El construir confianza es un proceso complicado, igual que la influencia, es difícil, está muy ligado, pero yo debo tener la capacidad de poder pensar primero en desarrollar a otros y para eso necesito tomar la decisión de darles a ellos la responsabilidad de decidir o de tomar acción. Entonces, para construir confianza, eso. Y número 4, comprométase en internalizar los principios correctos. Cuando hablamos de liderazgo, hablamos de principios. Cuando hablamos de liderazgo auténtico, estamos hablando de principios. Y los principios son aquellas cosas que son verdad, que se cumplen, sea cual sea la situación. Entonces, quiero animarlo a que usted pueda también hacer una evaluación de cuáles son los principios por los cuales usted vive, cuáles son aquellos no negociables de su vida. Como mencionaba al comienzo, el liderazgo tiene más que ver con cómo usted vive su vida día a día, con cuántos libros usted ha leído o con cuánta capacitación usted tiene, cuántos cursos, cuánto desarrollo académico. Entonces, si usted aprende a internalizar los principios correctos, usted sin duda va a convertirse en un líder más temprano que tarde. Entonces, este es el proceso de desarrollar influencia, lo cual le va a permitir convertirse en un líder auténtico, lo cual le va a permitir empezar a cambiar una cultura organizacional que posiblemente usted esté lidiando dentro de su compañía. Ahora, quiero hablarles de un tema interesante antes de continuar, que son las microclimas laborales o esos microclimas dentro de la empresa. Esto quiere decir de que muchas veces, y esto nos ha tocado cuando nosotros vamos a hacer asesorías y consultorías dentro de las compañías, nos ha tocado darnos cuenta de que, por ejemplo, el área de marketing dentro de esta empresa tiene un microclima laboral, una cultura organizacional pequeña, diferente a la de toda la compañía. Y esto se da cuando el gerente o el líder de esa, o el jefe de esa área decide ser intencional en generar cultura. Entonces usted puede empezar a influir a una cultura, ya sea que usted tenga los puestos gerenciales o no. Si usted tiene un puesto de jefatura, lo anima a que usted, donde usted tenga la influencia, donde usted pueda, usted intente generar una cultura organizacional que genere un impacto en la compañía. Eso hace la diferencia. Eso va a hacer que las personas que están más arriba, en posiciones de más alto rango, van a mirar hacia abajo, van a decir, ¿qué pasa con el área de marketing? ¿Por qué son todos así? ¿Por qué tienen esto? Sí, porque este líder ha generado esta cultura, este jefe ha generado la cultura organizacional de llegar temprano y llegar más temprano y ser los últimos en irse. Son los que han generado esta cultura de trabajo duro o esta cultura de atención al cliente o esta cultura de generar generar experiencias al cliente. Usted puede generar microclimas. Entonces ya no es una excusa esa que yo no estoy en una posición de liderazgo, entonces yo no puedo generar cultura organizacional. No, usted donde usted esté y tenga influencia y usted tenga autoridad, puede generar esa cultura organizacional. Puede empezar a influir y hacer de esas personas, de esos cambios que se necesitan desde abajo. Los líderes son aquellas personas que no solamente logran generar resultados, sino una cultura dentro de la organización. Nosotros medimos el liderazgo como compañía en la medida de que las personas están generando cultura dentro de la organización, porque eso es igual a influencia. La cultura organizacional, que una persona, por ejemplo, todos saludan como saluda el jefe, o todos hacen lo que hace el jefe, todos
Eso ya es una influencia dentro de la organización. Entonces, los líderes no son aquellas personas simplemente que logran generar los resultados extraordinarios, sino son aquellas personas que generan dentro de una organización una cultura específica, una cultura de desarrollo, una cultura de crecimiento en la compañía. Entonces, algunos de estos tips, algunos de estos puntos que hemos visto hasta ahora, le va a ayudar a usted, le va a servir a usted, le va a dar las herramientas para que usted, ya sea que desarrolle una compañía o que usted está dentro de una compañía, genere los cambios que usted está deseando ver dentro de la cultura organizacional. Otra de las cosas que puede, déjame ver qué más tenemos acá. Bueno, esto es una de los puntos que ya hablamos, que está un poquito redundando, pero cómo usamos nuestra influencia dentro de las organizaciones para generar cultura, aprovechando cada oportunidad. Quiero animarlo a que usted vea cada situación en la que usted se encuentra, ya sea que usted está dentro de la organización como jefe o como subordinado, pero que usted vea cada ocasión como una oportunidad de generar cultura y de influir. Que usted pueda demostrar esta cultura que usted tiene nueva, que quiere desarrollar con el ejemplo, con su vida, con sus decisiones, que de nuevo tienen mucho que ver con lo que usted pasan afuera de la compañía. Piense a largo plazo, piense que es un proceso. No se desanime, sino piense que es un proceso de influir. Es como usted está erosionando la cultura actual para poder generar una nueva cultura, y esa cultura muchas veces para erosionarla va a requerir mucho tiempo y esfuerzo. Transforme los conflictos en aprendizaje. Aprenda a que los conflictos no sean simplemente una situación de resolver, no, que sea una situación de aprender, de que las personas puedan aprender a través de los conflictos o de los problemas que enfrenten en el día a día. Sea intencional en comunicarse, no sea una persona que espera que la otra persona se comunique o que la otra persona tome la iniciativa. Usted tome la iniciativa en aprender a comunicarse de manera intencional. Sea proactivo en que la comunicación sea buena, sea fluida y sea de ambos lados. Y genere seguridad en el equipo. Conviértase en la persona que genera esa seguridad. Ahora yo les quiero pasar la pregunta a ustedes. ¿Cómo podemos hacer para generar este tipo de cultura en cada uno de nuestros emprendimientos? Ya sea que vayamos a emprender o dentro de nuestras compañías. ¿Qué podemos hacer? Y quiero desafiarlos a que usted se tome unos 30, 40 segundos para pensar y para escribir un paso que yo puedo hacer desde hoy para poder generar este tipo de cultura o convertirme en un líder auténtico para generar esta cultura organizacional, ya sea en el emprendimiento que yo tengo o en las situaciones que tenga que enfrentar como jefe, como gerente, ya sea en el futuro o ahora. ¿Les parece? Bien, ¿alguna pregunta, consulta, alguna duda? Ahora sí podemos abrir la ronda de preguntas y no sé si tienen algún comentario también, podemos conversarlo. Hasta ahora ha sido 45 minutos, entonces yo creo que buen tiempo de parar y hacer preguntas. Bueno, tengo una pregunta. Otra vez soy Marcelo. Marcelo. ¿Qué es lo primero que deberíamos de hacer para implementar esta cultura organizacional en una empresa? ¿Qué es lo primero que deberíamos hacer? Lo primero que yo te recomiendo que hagas es que primero detectes cuáles son las características de la cultura organizacional actual que te gustaría cambiar. Entonces, primero hacer una lista. ¿Cuáles son estas características que no están bien o que necesitan cambiar? O que necesitamos cambiar, ni siquiera que no están bien, sino que necesitamos cambiar para poder lograr la visión o para lograr los objetivos de la compañía. Entonces, primero identificar qué es lo que hay que cambiar es el primer paso. Segundo es ver, ok, si esto tengo que cambiar, ¿con qué lo tengo que reemplazar? Y muchas veces tiene que ver con hábitos, tiene que ver no con sistemas o con procesos, porque eso se puede cambiar fácilmente, sino tiene que ver con la mentalidad, con ayudar a que las personas puedan cambiar su mentalidad, puedan cambiar la manera en que hacen las cosas, pueden cambiar la manera en que deciden. Entonces, lo primero es generar una lista acerca de las cosas que hay que cambiar y la otra lista sería, okay, ¿con qué lo vamos a reemplazar? ¿Con qué vamos a reemplazar esto? Te voy a dar un ejemplo. Una cultura organizacional que es muy fuerte ahora en las empresas que son grandes, especialmente las industriales, es el trabajo en silos. El trabajo en silos tiene que ver con
que el área de marketing trabaja como una empresita pequeña. El área de producción trabaja como una empresita pequeña. El área de finanzas trabaja como una empresita pequeña. Y hay muy poca correlación entre ellos, hay muy poca sinergia entre ellos. Te estoy hablando de empresas grandes, te estoy hablando de empresas enormes, industriales, inclusive multinacionales. Entonces, esa es es parte de la cultura, la organización, la parte de la cultura organizacional que es negativa y que hay que cambiar es ese trabajo en sí. Los necesitamos intercomunicación. Los gerentes de área no se ven parte de un equipo. Entonces, ¿cómo hacemos? Ya vemos que esto es lo que tenemos que cambiar. Ponerle que somos el gerente general. ¿Cómo lo hacemos? Entonces tenemos que integrar al equipo, tenemos que integrar a las cabezas y que esas cabezas se sientan parte de un equipo primero de la empresa y después hacia abajo. Un equipo horizontal y después vertical. Entonces, ¿cómo hacemos ese cambio? Tenemos que generar mayor interacción entre los gerentes. Tenemos que hacer que las personas se conozcan. Tenemos que hacer que las personas se interesen genuinamente el uno por el otro. Tenemos que hacer que esas personas se conviertan en un equipo y no en un grupo. Entonces, ahí estoy decidiendo, esto lo voy a reemplazar por esto. Entonces, para hacer esto, tengo que generar acciones. Y yo como gerente tengo que ser el primero en tratar a este equipo como el equipo más importante de la empresa. Al equipo de gerentes me refiero. Gerentes de área, como el más importante de la empresa. Yo tengo que darme a ellos para que ellos puedan hacer lo mismo entre ellos. ¿Me dejo entender? No sé si respondí tu pregunta, pero para mí eso es lo primero. Una lista de lo que hay que cambiar, una lista de qué es lo que voy a reemplazar, qué es lo que tengo que hacer para que esto suceda. Y a la luz de eso, metas medibles, alcanzables, metas que sean específicas. Seguramente ustedes conocen el término SMART en las metas, para poder generar este cambio. Primero yo como líder y después intentar generar eso en el equipo. Y sí, está bien. Muchas gracias. Gracias a vos. Marcelo, ¿no? Sí, Marcelo. Gracias, Marcelo. Gracias por tu Gracias. participación. Buenas noches, licenciado. Tengo una pregunta. Ujú. Existe una frase muy famosa que es de Platón, es la siguiente. La característica principal de un líder es no querer ser un líder. Ujú. ¿Cómo podemos, o qué opina de esta frase, o qué lineamientos, o cuál es la forma correcta de interpretarla? Sí, Gracias. gracias por la pregunta y muy difícilmente yo voy a contradecir a Platón, pero estoy de acuerdo y creo que la frase tiene que ver con esto. Un líder, eh, un líder no está buscando necesariamente el poder o la autoridad por la autoridad. Un líder normalmente está enfocado en las personas y en desarrollar una meta, una misión. No está buscando, por eso dice que no quiere ser un líder. Sí, un líder quizás, lo que él está queriendo decir es que un líder no está buscando esa autoridad o ese poder que generalmente tiene una persona con influencia, sino que está buscando la meta, la misión que va más allá. Pero yo tengo que ser intencional en desarrollar mi liderazgo. Tengo que ser intencional en por lo menos, inicialmente liderar mi propia vida. Porque yo no puedo, otro de los principios del liderazgo auténtico, y esto también adelantándole, pasándole un poco más de info, es que el principio del liderazgo auténtico es que el liderazgo nace primero del autoliderazgo. Yo no puedo liderar a otras personas si no lidero mi propia vida primero. Entonces, estoy completamente de acuerdo con Platón desde la óptica o la perspectiva de que un líder no está buscando la posición por la posición o el poder por el auge de poder. Un líder está buscando la misión y desarrollar a otros en el proceso para cumplir la misión. Buenas noches, licenciado. Tengo una duda acerca de aquellas personas que confunden el ser jefe con ser líder. ¿Cuál es su pregunta? ¿Por qué? ¿Qué hacer cuando en una empresa están acostumbrados a que los trabajadores malinterpreten esta diferencia que existe? ¿Qué hacer cuando la empresa está acostumbrada a que los trabajadores malinterpreten esta diferencia? Primero, Sí. para mí, es mostrarles que no es así. O sea que, a ver, una empresa depende de la posición en la que uno está, pero una empresa que tiene una cultura organizacional o que tiene la costumbre de pensar de que el jefe es el líder, muchas veces olvida de que hay otros líderes dentro de la empresa que no necesariamente tienen la posición.
Ahora, cuando hablamos de intentar generar un cambio dentro de las empresas, tenemos que ser conscientes también que va a ser un proceso largo y difícil de cambiar. Va a ser un proceso difícil, va a ser un proceso largo, especialmente si yo no tengo un cargo de autoridad, digamos, ¿no? Dentro de una empresa. Ahora, para empezar a cambiar esto, necesito yo empezar a liderar sin necesidad de tener el puesto. Yo te recomiendo que si no tenés el puesto o si no tenemos esa posición de autoridad, nosotros empecemos a liderar. ¿Cómo? Lleguemos temprano, hagamos bien el trabajo, seamos preocupados por los demás, generemos equipo. Y eso va a generar de que, la miércoles, ¿quién es esta persona que ni siquiera tiene no es jefe, pero llega antes que el jefe? Ni siquiera es jefe y tiene esta proactividad, este deseo de crecer, este deseo de estar acá o de desarrollarse. Eso genera, inicialmente va a generar incomodidad en la gente alrededor, en la gente que no están liderando su vida, va a generar incomodidad, pero también va a generar visibilidad dentro de los cargos. Y eso va a ir moldeando de alguna manera el concepto correcto del liderazgo. Ahora, la otra cosa es que si yo me voy a poner a discutir con las personas simplemente dando información por dar información, posiblemente no llegue a generar un cambio. A no ser que la persona que me escuche o que están arriba en la empresa estén dispuestas a escuchar, que generalmente no es el caso. Muchas gracias, licenciado. ¿Cómo manejarías la gestión del cambio en una institución, en una empresa, una organización, una fábrica, si nos encontramos con una resistencia? La gente está resistente a hacer el cambio. O sea, queremos hacer un cambio de cultura organizacional, ¿no? Cambiar, no sé, por ejemplo, a una cultura de calidad. Y ahí nos encontramos con una resistencia. Sí. A ver, primero, ¿cómo lidiamos con las resistencias cuando hablamos de cultura organizacional? Tenemos que ser conscientes, primero ser conscientes que van a estar. Hay un porcentaje que nunca va a querer cambiar y que nunca va a cambiar, que nunca va a aceptar el cambio. Entonces, primero ser consciente de eso. Segundo, cuando me tope con la resistencia, tengo que aprender a detectar el por qué viene esta resistencia. Muchas veces tiene que ver con distintos factores y yo tengo que lidiar esos factores de manera diferente. Para mí no hay mucha ciencia en el descifrar o en el ayudar a las personas a generar argumentos para poder generar este cambio. Sin embargo, los procesos de cambio tienen que tener en la planificación de los procesos de cambio, porque el proceso de cambio organizacional es un proceso planificado y estructurado que dura, como les mencioné antes, meses o años. Dentro de esos procesos tenemos que primero haber identificado cuáles van a ser esas resistencias y las razones por las cuales vamos a toparnos con esta resistencia y cómo podemos navegar a través de estos obstáculos para ayudar a que las personas aprendan. Eso primero, ser consciente y desarrollar estos planes de contingencia. Entonces, dependiendo de la razón de la resistencia o de la oposición de las personas, yo voy a desarrollar, dependiendo de la razón, que generalmente tiene que ver con que no quiero hacerlo, porque no me gusta el cambio, porque me da miedo, porque cuando hablamos de calidad tiene que ver con que tengo que hacer más trabajo, tiene que ver que tengo que hacer más, hacer más cosas de las que tenía que hacer antes. Entonces tengo que aprender a que cuando yo me enfoque con me choque con este obstáculo, con esta resistencia, haber desarrollado argumentos, haber desarrollado procesos para que la persona pueda darse cuenta de que el cambio es bueno. Ahora, para eso yo tengo que aprender como líder o como jefe a mostrar de que el cambio es necesario, a mostrar que el cambio es importante, que el cambio es determinante para los resultados y no solamente para la empresa, sino para la vida de las personas que forman parte de la empresa. Eso es una de las cosas fundamentales de por qué se genera el cambio. La resistencia es porque la gente está pensando, los trabajadores están pensando, estos cambios tienen que ver simplemente para beneficiar a la empresa y no me beneficia nada a mí. A mí me hacen trabajar más para que ellos se beneficien. Y claro, cuando tengo esa visión, cuando tengo esa cultura organizacional, cuando la gente piensa así dentro de mi empresa, siempre me voy a encontrar con resistencia. Entonces,
como hablábamos antes en la presentación, cuando yo he caminado en el proceso de desarrollar confianza, en el proceso de desarrollar influencia, las personas van a decir, oh, ellos están buscando hacer este cambio porque nos va a ayudar y nos va a beneficiar a todos. Vuelvo a la definición de liderazgo auténtico. La definición de liderazgo auténtico es una habilidad, el liderazgo es una habilidad de influir en un equipo de personas para poder cumplir una misión la cual beneficia a todos. Entonces, si yo dentro de la compañía no me he asegurado con el tiempo de hacer de que las personas entiendan de que nosotros estamos interesados primero en ellos y después en la empresa, como en ese orden más o menos, va a ser más fácil que me tope con resistencia. Entonces, yo intentaría en este proceso, en este plan, en esta planificación, demostrar o hacer con mi ejemplo y dando paso que las personas sientan de que las decisiones de los cambios son para beneficiarlos también a ellos, son para beneficiarlos a ellos antes que beneficiar a la empresa, pero sea, aunque muchos de los cambios tienen que ver con beneficiar solamente a la empresa, pero tengo que tener la habilidad de mostrarle a las personas de que el cambio va a ser necesario o es necesario por el beneficio de ellos primero. Entonces, tengo que asegurarme de liderar auténticamente. Tengo que asegurarme de convertirme en un líder auténtico, no simplemente ser un jefe, sino ser una persona que demuestre interés genuino por los demás, que demuestra que realmente estoy interesado, que las personas crezcan, se desarrollen, que las personas se beneficien de este proceso, de esta empresa, de este proyecto, de lo que sea que estemos haciendo. El desafío principal de un líder es hacer que las personas se sientan valoradas, se sientan, ahora especialmente dentro de compañías mucho más todavía. Entonces yo creo que eso es lo que podemos hacer cuando nos topamos con esa resistencia, haber desarrollado en la planificación argumentos, pero también procesos que demuestren a la persona que el interés o el cambio tiene que ver también por cuidarlos a ellos y no solamente a la compañía. Gracias. De nada. ¿Alguna otra persona? Sí, buenas noches, licenciado. Mi pregunta es, ¿qué factores influyen para que sea difícil implementar una cultura organizacional? ¿Qué factores influyen para que sea difícil? Primero, el liderazgo. El liderazgo de la compañía es clave. Si el liderazgo de la compañía es un liderazgo con el paradigma anterior del liderazgo, de que son ellos los jefes, los dueños, que son ellos los que se tienen que beneficiar primero y que si eso está así va a ser muy difícil que genere un cambio. Es por eso que es muy difícil generar cambios en culturas organizacionales que llevan muchos años. Especialmente hoy en Bolivia hay muchas empresas, la gran mayoría son familiares, la gran mayoría son empresas que tienen un beneficio que es simplemente para la familia o para el dueño o para las personas que están involucradas. Entonces, para generar un cambio o para hacer que estas empresas familiares pasen de ser familiares a ser más ejecutivas o más o fuera de lo familiar, es un proceso complicado, difícil y largo. Entonces, para mí el principal dificultad para poder generar una cultura organizacional diferente es el liderazgo de la compañía. Yo tengo que trabajar en el liderazgo y es por eso que digo que es difícil. Les voy a contar, te voy a contar una anécdota. En una empresa que me contrata para poder contratar a nuestra empresa para poder hacer un proceso de cambio de cultura organizacional, el primero con el que nos reunimos es el gerente general. Y fue la primera y la última vez que lo vimos. Porque en adelante para él era, ok, cámbienlos a ellos. Pero él no es consciente que él es la fuente de cultura organizacional. Es de él, es el que sale la fuente, la cultura. Entonces, si ellos ven que al gerente le importa poco o nada, su equipo muy difícilmente van a querer cambiar, muy difícilmente ellos se van a preocupar por los demás. Nosotros hablamos de un concepto de cultura organizacional que es invertir la pirámide, no tengo la diapositiva acá, pero es invertir la pirámide organizacional. Nosotros sabemos que las pirámides organizacionales vienen normales, arriba está la área ejecutiva, después están los gerentes, los subgerentes, los jefes, los operativos, y al final, ¿quiénes son los últimos? ¿Quién es la base de la pirámide? ¿Los operarios? Después de los operarios. Los clientes. Los clientes, sí. Correcto. Entonces, normalmente nosotros tenemos esta cultura y vemos de que si el gerente, si la parte más arriba de la pirámide explota o de alguna manera maltrata o
o no hace, no cumple, no lidera, sino se sirven ellos de los subgerentes, lo normal es que los subgerentes se sirvan o abusen o, qué sé yo, no voy a decir la palabra abusen o maltraten a los jefes. Y los jefes, lo obvio, es que ser presionados y maltratados por los de arriba, maltraten a los operarios. Y por norma, por lógica, los operarios van a tratar mal al cliente. Y es por eso que tenemos un servicio al cliente pésimo en Bolivia, muy malo. Ahora, el concepto que nosotros hablamos es invertir la pirámide. Eso quiere decir de que yo como gerente general de la empresa tengo que pensar que mi equipo de gerentes que están debajo mío son las personas a las cuales yo tengo que servir. Son las personas a las cuales yo tengo que ayudar a que hagan bien su trabajo. Mi trabajo principal como gerente es hacer que mi equipo de gerentes, como gerente general, que mi equipo de gerentes de área sea un buen equipo. Trabajen bien. Es mi trabajo, es mi obligación como gerente general servirlos a ellos para que ellos puedan hacer mejor su trabajo. Facilitarles a ellos, y no quiere decir hacerles su trabajo, sino facilitarles, es darles las herramientas, equiparlos, ver qué necesitan para que ellos puedan hacer mejor su trabajo. Ahora, cuando estos gerentes se sienten así desde la gerencia, desde arriba, van a querer hacer lo mismo. Se va a generar una cultura. Es como que estuviéramos invirtiendo la pirámide. De abajo viene el servicio hacia arriba y así sucesivamente. Los gerentes a los subgerentes a los jefes a los operarios. Y así es como tenemos que un cliente se sienta bien tratado y valorado y tengamos mejores resultados. Cuando nosotros pensamos en invertir la pirámide, en ayudar desde arriba a que la actitud y la cultura de servicio y de buen trato y de atención y de cuidado se multiplique. Y eso es tarea exclusiva del área gerencial y ejecutiva. Entonces, por eso que les decía, cuando yo estaba en esta organización, no hubieron los resultados. O sea, hubieron resultados, pero no hubieron los que nosotros esperábamos. Tardamos más tiempo. ¿Por qué? Porque el gerente no entendió nunca que él era el principal responsable de esa cultura. Porque él dice, vengan, entrenen a mi equipo. Más o menos es su tarea. ¿Me das a entender? Sí. Entonces, esos son el primer obstáculo en poder generar una cultura organizacional fuerte, buena, positiva, es la gerencia, es el liderazgo. Es la actitud, es la mentalidad que ellos tienen de servirse de los demás y no de servir a los demás. Alguien escribía ahí, que me parece muy acertado, escribía cuando hablamos de liderazgo, Jocabet Flores, liderazgo igual a servir. Sí, eso es. Eso es el liderazgo auténtico, es la mentalidad de servir a las personas. Entonces, ¿cómo queremos desarrollar una cultura organizacional? Pensemos primero en servir a otros, servir a las personas que están en nuestro equipo y no nosotros servirnos de ellos. ¿Me dejo entender? Entonces, eso es uno de los principales obstáculos que van a encontrar. Las otras cosas tienen que ver con los paradigmas que tienen las mismas personas, ¿no? Los mismos miembros del equipo. Pero si yo sorteo ese primer obstáculo, yo te garantizo que va a ser mucho más fácil el proceso. Si yo puedo sumar a bordo a la gerencia y que la gerencia se comprometa en generar una nueva cultura organizacional, yo te garantizo que el proceso va a ser mucho más fácil, menos complicaciones y va a haber menos resistencia de las personas debajo. Ok, entonces el factor más importante es la actitud de los jefes, de la cabeza. Los paradigmas de la cabeza. Sí, yo no puedo cambiar la cultura organizacional sin que ellos cambien. ¿Alguna otra pregunta más? En esta, digamos, en la formación de los líderes, en el que una cabeza de industria, digamos, designa a varios jefes o gerentes, entonces lo correcto sería formar una cultura organizacional en la que también quieras formar nuevos líderes, en el que tomes en cuenta estos gerentes, pues designar que los gerentes adapten una cultura organizacional respecto a sus departamentos según a sus necesidades o la formación que tengan sus empleados. Yo creo que eso se va a dar naturalmente. O sea, yo no creo que yo deba, como gerente, decirles, ustedes generen una cultura propia. No, eso se va a dar naturalmente.
lo que yo tengo que asegurarme como gerente es que la cultura que yo estoy generando en mi equipo principal, en el cual yo tengo mayor influencia, esa cultura sea positiva y que sea una cultura de servicio y de liderazgo auténtico. Si yo me aseguro de eso, yo te firmo, por ejemplo, el área de finanzas va a tener una cultura posiblemente diferente a la cultura de marketing. Porque lo que hemos estado en empresas, somos conscientes que son un mundo completamente distinto. Los de marketing son muy creativos, necesitan mucho espacio, necesitan mucho tiempo libre. Los de finanzas necesitan silencio, necesitan detalle, necesitan enfoque. Entonces, van a generar culturas naturalmente. Lo que yo sí tengo que asegurarme es que yo como jefe o como gerente estoy sirviendo a mi equipo. Estoy liderando auténticamente. Después lo demás se va a dar naturalmente. Las culturas organizacionales se van a dar naturalmente. Yo no considero que lo ideal sea que yo les diga, ustedes generan una cultura. Lo van a hacer naturalmente. Yo les haría preguntas o yo de alguna manera coachearía, no sé si estamos muy familiarizados con el término de coachear, que viene de coaching y viene de ayudar o de servir o de acompañar a mi subordinado, acompañarlo en el proceso de que ellos desarrollen sus propias culturas sin necesidad de yo estar adentro, acompañarlo desde afuera, haciéndole preguntas, intentando que él asuma la responsabilidad de desarrollar a otras personas o que asuma la misma cultura organizacional que queremos generar. Yo, respondiendo a tu pregunta, yo como líder lo que haría es asegurarme de que la cultura organizacional que yo tengo en la cabeza o que necesitamos que suceda, se esté dando primero en ese equipo. Después es natural lo demás. Ya usted estaba mencionando desde hace rato y se me hacía un poquito, me estaba preguntando cómo se describiría un líder auténtico, porque eso es lo que estaba mencionando más que todo y quisiera saber su opinión también. Ajá. ¿Cómo se describiría un líder auténtico? Ajá. Okay. Yo te voy a dar algunas características de un líder auténtico. Primero, el líder auténtico se debe medir en que tiene seguidores, en que tiene personas que lo están siguiendo, en que tiene personas que están detrás de él, que tiene un equipo de personas. Entonces, un líder auténtico es aquella persona que tiene un equipo, que tiene a personas que lo están siguiendo. Primero. Segundo, un líder auténtico es aquella persona que tiene la mentalidad de servir y desarrollar a su equipo. Entonces, primero es un equipo, segundo la mentalidad de desarrollar a ese equipo y cómo lo veo cuando su equipo está muy comprometido con el líder, cuando su equipo está muy cercano a esta persona, al líder, cuando su equipo está creciendo, cuando estás viendo de que las personas están pasando un proceso donde se están convirtiendo en mejores personas o se están convirtiendo en líderes ellos mismos. Tercero, es una persona que tiene claro hacia dónde va, que tiene clara una misión, que está yendo a algún lugar. Una persona, un líder, entre comillas, que no sabe a dónde va, no es un líder. Porque un líder es una persona que está ahí para cumplir una misión. Quiere cumplir algo, quiere hacer algo. Entonces, si un líder, si una persona, si usted, cualquiera de ustedes, no sabe a dónde va, póngale en su vida. Si no sabe claramente qué es lo que usted quiere de su vida, no va a poder liderar de manera efectiva. Va a tener que aprender primero en saber hacia dónde va. Un amigo muy cercano dijo una vez una frase que me quedó marcada, que es: el que no sabe a dónde va, cualquier micro le sirve. Y es muy cierta. El que no sabe a dónde va, cualquier micro le sirve. El líder que no sabe a dónde va está tomando un paseo, no está liderando. Entonces, la otra característica es una persona que está profundamente convencido del lugar hacia donde quiere ir, que sabe hacia dónde va. Entonces, esa es otra característica de un líder auténtico. Y la última, yo diría, es que el liderazgo auténtico se mide a largo plazo. Se mide en la capacidad que tiene esta persona de influir a largo plazo y no de influir simplemente en momentos pequeños. Un ejemplo para mí de un líder auténtico, recién pasó el aniversario de la muerte de Martin Luther King Jr. No sé si ustedes conocen la historia de Martin Luther King Jr. ¿Por qué? Porque él es una persona que se muere, pero que también genera una misión en la vida y genera un movimiento que trasciende a su muerte. Otra persona que podemos considerar un líder auténtico en la historia puede ser Abraham Lincoln,
una persona que puede considerarse un líder auténtico, una persona que puede considerarse un líder auténtico en la historia, como dije, se mide en el largo plazo, no en el corto plazo. Podemos nosotros decir, por ejemplo, que tenemos líderes auténticos en nuestro país de manera política. No sabemos. Todavía no podemos decir porque no hemos tenido, no tenemos, por lo menos los que están ahora, la presión de poder decidir bien o mal durante o la capacidad de poder influir en el tiempo. Nelson Mandela podría ser un líder auténtico, aunque yo tengo algunas cosas ahí con Nelson Mandela porque el tipo descuidó mucho a su familia. Pero sin duda la trascendencia que ha tenido Mandela ha durado mucho más que su vida, ha durado mucho más que su familia. La influencia que él ha tenido ha cambiado una nación entera y ha sido ejemplo en el mundo. Entonces, la Madre Teresa de Calcuta, podemos hablar de otra líder auténtica que sin tener un cargo político era una de las mujeres más respetadas en el mundo, una de las mujeres más influyentes en el mundo. Entonces, esas son algunas características, creo yo, de un líder auténtico. Una persona que tiene un equipo que sabe hacia dónde va, una persona que se convierte en desarrollador de otros, una persona que se enfoca en la misión, pero también cuida de los demás, una persona que basa su liderazgo en la influencia y no en la autoridad, y una persona que trasciende en el tiempo. Creo que ya no hay más preguntas. Okay. Bueno, Tito, agradecerte por esta sesión. Creo que ha sido una charla muy constructiva y de crecimiento también para todos los presentes. Y bueno, será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Para mí ha sido un placer agradecerle a usted por la invitación, ingeniera. Gracias por dejarme poder participar de este tiempo. Espero que haya sido muy bueno. Y el desafío está para ustedes, a todas las personas que estuvieron acá, en que puedan continuar y aprovechar este tiempo de cuarentena para poder crecer en su liderazgo personal, para poder convertirse realmente en líderes que esto les aseguro que le va a ayudar no solamente en su vida profesional, sino en todas las áreas de su vida. Y si usted me deja, ingeniera, le quisiera dejar aquí abajo en los comentarios un link de nuestro canal de YouTube para que ellos puedan tener más información ahí acerca del liderazgo. Gratuito y que puedan también continuar creciendo en este tiempo de cuarentena. Muchas gracias, pues, en todo caso, Tito, por el canal y para estar en contacto constantemente. Y agradecer a todos los presentes. Bueno, ahí están todos diciendo gracias. Creo que ha sido una buena sesión. Bueno, buenísimo. Hasta luego entonces. Gracias. Hasta luego, buenas noches, que estén muy bien. Cualquier cosa, por favor, estoy para servirles. Que estén muy bien.